ain't mad at me. We both could use a reason just to smile. So let me be your harmony tonight. Every note you hit cuts into me. So let me hear your love sing. So let me hear your love sing. Let me hear your love sing. Buenas tardes, gracias a todos los asistentes por estar hoy aquí con nosotros. Mi nombre es Matías Bassi y estamos muy contentos de concretar este encuentro en la Universidad Provincial de Ezeiza. Los invitamos a saludarnos en el chat, comentándonos a la institución a la que pertenece. Bueno, este evento surge a partir de la búsqueda de conocimiento didáctico, contenido actual y calificado para los estudiantes de nuestra Tecnicatura en Desarrollo de Software, y como fruto del trabajo en conjunto con la Secretaría de Investigación de nuestra universidad. Ambos equipos comenzamos un camino común, buscando implementar ideas innovadoras para nuestras carreras, permitiendo articular ciencia a experiencias prácticas, a fin de enriquecer el camino académico de nuestros alumnos, graduados y docentes. Agradecemos que nos acompañen en este encuentro nuestra secretaria académica, Macarena Forneris, nuestro secretario de Investigación, Ciencia y Tecnología, Santiago Fraga, y nuestro director de la Tecnicatura en Desarrollo de Software, Hugo Aparicio. Los invitamos a dedicar unas palabras antes de comenzar la exposición. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Matías, por la presentación. Yo tengo la verdad que el placer de dirigir esta carrera de desarrollo de software. Desde ya quiero agradecer enormemente la colaboración de César, que desde Colombia hoy nos va a dirigir unas palabras para compartir su conocimiento en esta temática que tenemos ahora de usabilidad, que cada vez se vuelve más importante y cada vez más importante para una carrera que en esta situación mundial de pandemia demostraba la necesidad de tenerla activa y con crecimiento. No voy a extenderme mucho más, agradecer a las autoridades de esta universidad que siempre nos han dado nuestro apoyo, a aquellos que están conectados y por supuesto también a nuestro rector, el ingeniero Daniel Gali, sin el cual nada de esto sería posible. Y bueno, como les decía, no voy a extenderme mucho más, yo voy a dar la palabra, pero siempre nosotros vamos a mantener una actitud en nuestra carrera de preparar a nuestros estudiantes para que cuando se encuentren con un problema lo tomen como un desafío a superar y no como un obstáculo a evitar, y con ese criterio es que bueno, vamos a encarar todas las temáticas y vamos a aprender mucho acerca de la temática de usabilidad. Gracias por darme estos minutos. Muchas gracias, Hugo. Para mí un placer saludarlos hoy. Muy contentos por la oportunidad de reunirnos y conversar de lo que nos interesa, que es los temas nuevos que van surgiendo en los distintos campos profesionales, y en este caso la intención nuestra es también explorar posibilidades para trabajar en temas de investigación en torno a la usabilidad. Así que muchas gracias a Hugo, muchas gracias por sumarte, por la participación de tu equipo que está acompañando este encuentro. Muchas gracias, César, por sumarte de tan lejos. Esperemos que pronto podamos hacerlo de forma presencial. Y muchas gracias a cada uno de los que están conectados en este momento, compartiendo este momento de, bueno, explorar temas que van tomando una cierta hegemonía, ¿no? Que se van fortaleciendo, digamos, en este tiempo de tanta novedad propia de la pandemia. Así que, de nuevo, muchísimas gracias, bienvenidos, ojalá disfruten este encuentro, y de nuevo, César, muchas gracias por acompañarnos. Muy bien, muchas gracias por sus palabras. Por último, no queremos dejar de resaltarles lo importante que puede ser esta oportunidad para nuestros alumnos, para encontrar motivación, para
conectarlos con el mundo laboral que los espera más allá de las puertas de nuestra universidad, como así también para marcar futuros trayectos profesionales, porque incluso los ingresantes pueden descubrir hoy un área inexplorada del software en la que desarrollarse. Bien, Muriel, de nuestro equipo docente, quien ha gestionado este encuentro, presenta a nuestro invitado. Adelante, Muriel. Buenas tardes a todos. Bueno, como ya les comentamos, hemos invitado a un experto en interacción humano-computador, el profesor Celsa Collazos, que es docente de la Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones de la Universidad del Cauca, en Colombia. También es presidente de la Sociedad Colombiana de Computación y coordinador de la Red Iberoamericana de Apoyo a Procesos de Enseñanza y Aprendizaje en el área de interacción humano-computador. Antes de darle la palabra a César, queremos invitarlos a que todas aquellas preguntas o consultas que quieran realizar las dejen escritas por el chat y finalizada la exposición de César, las vamos a ir compartiendo con él. Y ahora sí, César, bienvenido a la Universidad Provincial de Seiza. Ya estoy compartiendo la pantalla, no sé si se ve. Sí, perfecto. Sí, bueno, perfecto. primero que todo, muy buenas tardes, esperando que se encuentren muy bien en medio de esta situación compleja que nos agobia a nivel mundial y que, como decía Santiago, pues ojalá podamos salir pronto de esto para poder encontrarnos y vernos cara a cara. Gracias a la Universidad Provincial de Seiza por la invitación, de verdad que es muy placentero poder compartir y, como decía el ingeniero Aparicio, poder crear redes, que es lo más importante, creo, de todo este proceso de enseñanza-aprendizaje. Gracias a Muriel por la invitación. A Muriel la conocí, tuve la oportunidad de conocerla mientras hizo su estancia de investigación en la Universidad del Cauca, aquí con nosotros, en el grupo de investigación, hace algunos años, y para mí es muy placentero, pues, saber que ese trabajo que empezamos a realizar, pues hoy en día tenga los frutos y empecemos a trabajar en esta temática que es tan importante. Inicialmente yo quería dar una charla más técnica, más de temas de usabilidad, pero pensando un poco también lo que decía el ingeniero Aparicio, de la situación en la cual nos encontramos hoy en día, de la importancia de empezar a pensar la problemática que nosotros como ingenieros o como desarrolladores de tecnología tenemos ante el mundo, pues la orienté más hacia un componente más humano y que voy a mencionar. Obviamente algunos de estos conceptos de usabilidad van a estar ahí inmersos, que tiene que ver con el diseño de aplicaciones interactivas desde una perspectiva del ser humano. Es un poco como lo he orientado. Y quiero comenzar con este slide, con esta diapositiva que vislumbra lo que hoy en día como personas nos encontramos a diario, y es una cantidad de tecnología que está disponible y está dispuesta para que la utilicemos de una u otra forma. Sin embargo, mucha de esa tecnología que hoy hay adolece de un componente muy grande, y es un componente que hoy en día se llama innovación responsable. Entonces, en esto quiero centrarme muy fuerte, porque lastimosamente estamos teniendo un cúmulo de desarrollo tecnológico, pero muchas veces esta tecnología tiene un propósito y se olvida de otros componentes que son realmente importantes para lograr una visión holística. Muchas innovaciones traen consigo en muchas ocasiones dilema de distinta índole en diversos ámbitos, como puede ser la privacidad, la sostenibilidad, seguridad, confiabilidad, y un sinnúmero de elementos adicionales. Es decir, desarrollamos una tecnología para lograr un beneficio, entre comillas. Sin embargo, posiblemente ese beneficio puede repercutir en otro problema más grande. Implantar criterios sistemáticos y procesos dirigidos a realizar innovaciones responsables que contemplen profundamente los pros y los contras, que no solo se basen en decisiones estrictamente superficiales para solucionar el problema y que no persigan como fin último solamente el enriquecimiento económico, es uno de los aspectos importantes y primordiales de los desarrolladores de tecnología hoy en día y de los desarrollos tecnológicos. Y lo coloco con un ejemplo que es creo que es transversal para todos. Todo el problema que hemos tenido con Cambridge Analytics y con todas estas redes sociales, con Facebook, por el gran problema que ha existido debido a los datos, a la privacidad, al gran problema que hay ahí. Es una red social muy importante, muy grande. Sin embargo, ya mucha gente está empezando a tener serias dudas respecto al tema. Hasta tal punto que, por ejemplo, Tim Berners-Lee, que ha sido catalogado como el creador de la WWW,
hace un par de años manifestó públicamente que si él hubiera sabido lo que Internet hoy en día es, no la habría creado. O sea, eso nos genera un dilema muy fuerte. ¿Qué es lo que estamos haciendo como desarrolladores de tecnología? Y aquí voy a tratar de dar algunas percepciones sobre todo lo que nosotros como grupo venimos trabajando. Porque lastimosamente como desarrolladores de tecnología, un gran problema que tenemos es que no conocemos a nuestro usuario, no conocemos a nuestro cliente. Y al no conocer a nuestro usuario, y al no conocerlo obviamente, no sabemos para quién diseñamos, diseñamos cosas que son completamente ajenas o que muchas veces no pueden utilizarse. Y vuelvo con el tema del COVID que estamos viviendo ahora, porque voy a mostrar algunos ejemplos de cosas que han sido diseñadas, hemos gastado mucho tiempo en el diseño, y no entendemos que las personas tienen un comportamiento muy diferente muchas veces. Y esto se da porque cuando diseñamos, cuando trabajamos en tecnología, otro de los grandes problemas es que lastimosamente no trabajamos de manera multidisciplinar. Y adicionalmente, no entendemos el usuario, no hay un trabajo estricto, riguroso, de comunicación entre el diseñador de tecnología o desarrollador de tecnología y el usuario. Y esa comunicación, lograr ese acuerdo común entre estas dos partes es fundamental, sobre todo para entender también el contexto en el cual se trabaja. Y muestro un par de figuras que vislumbran un poco este gran problema. Nos gastamos mucho tiempo, por ejemplo, diseñando este comedor, que sería como un dispensador de comidas para mascotas, haciendo un diseño muy llamativo. Y al final el usuario, que en este caso es el gato, tiene un comportamiento diferente y hace que todo el producto que hayamos diseñado no funcione. Y veamos lo del tema de la pandemia. Diseñamos esquemas en los cuales nos piden aislamiento social, ¿ok? Y colocamos estos círculos con el distanciamiento de 2 metros, y al final los usuarios se comportan de una manera completamente diferente a todo eso. Y eso va porque no entendemos al ser humano, no entendemos el comportamiento de las personas, y al no entender el comportamiento de las personas, obviamente diseñamos cosas que posiblemente no funcionan. Entonces, el modelo que de alguna forma quiero tratar de plantearles, que viene con esto de el diseño responsable o innovación responsable, tiene 3 ejes fundamentales, que son el componente tecnológico, que es básico, obvio, que tiene que ver con el desarrollo de la tecnología, la factibilidad tecnológica de desarrollar. Por otro lado, también está el componente de negocio. Pues es obviamente entendible que si hacemos un desarrollo tecnológico tiene que tener un beneficio económico, pero hay un aspecto que es donde lastimosamente muchas veces nos olvidamos y fallamos, y es el componente de valores humanos, que tiene que ver con la usabilidad y la deseabilidad. Es decir, si este producto que estamos diseñando realmente satisface unas necesidades desde la perspectiva humana. Y ahí se trabaja con sociólogos, etnógrafos, antropólogos. Hay un grupo multidisciplinar en ese tema. Entonces, nosotros lo que hemos venido trabajando en estos últimos años es tratando de integrar una serie de métodos, técnicas, muchas de ingeniería de software clásicas, pero le hemos ido adaptando algunos componentes. Y hoy voy a hablarles un poco de 3 de estos métodos que tratamos de integrar, o 3 técnicas que son diseño centrado en el usuario, voy a hablar de cada una de ellas. Otra que se llama Value Sensitive Design, que es diseño centrado, diseño sensible a los valores humanos. Y otro componente que se llama Design Thinking, que es pensamiento de diseño. O sea, es integrar estos 3 componentes para el desarrollo de una tecnología que de alguna forma puede acercarse a las necesidades de las personas. Entonces, el primer gran método, o la primera gran técnica, es lo que se denomina diseño centrado en el usuario. Esta es una figura de un libro de uno de los autores, al menos iberoamericanos más reconocidos, que es el profesor Anthony Granollers de la Universidad de Lleida en España, que plantea un proceso de desarrollo de software muy tradicional al proceso de desarrollo de software que nosotros vemos en cualquier asignatura de desarrollo de software, que parte por un análisis de requerimiento, diseño, implementación y validación. Pero la diferencia aquí es que el usuario, ¿sí?, es el eje central de todo el componente de desarrollo y está inmerso en todo el proceso. Lastimosamente, muchas veces cuando desarrollamos tecnología, trabajamos con el usuario al principio, cuando hacemos algo de licitación de requerimientos, básico,
30, 40 minutos con una encuesta y creemos que con eso es suficiente y después nos desaparecemos y 6 meses después aparecemos con una solución que muchas veces es completamente ajena a lo que el usuario desea. Entonces tenemos que trabajar de la mano con el usuario en la parte de análisis de requerimientos, en diseño, en implementación, a través de técnicas de prototipado rápido y evaluar. Evaluar a través de instrumentos de usabilidad que tienen que ver con facilidad de uso, con eficiencia, satisfacción, errores, la minimalidad de errores, y rediseñar nuestro producto. O sea, es todo un proceso que requiere mucho tiempo, requiere mucho trabajo con el usuario. Obviamente es más costoso al principio, porque necesitamos trabajar con el usuario en todo el proceso, pero tiene una ventaja muy grande y es que al final la alta satisfacción del usuario. Y eso no tiene precio. Si uno empieza a analizar el tema del ROI, el retorno a la inversión, uno ve que al principio es costoso este método, pero al final empieza ya a reducir los costos, sobre todo porque ya no tenemos tantas modificaciones a la aplicación que hemos desarrollado. En este modelo de diseño centrado en el usuario es muy importante, y más adelante voy a hablar de esto, entender a los usuarios. Pero es que el entender a los usuarios no es fácil. Como les digo, tradicionalmente usamos técnicas basadas en encuestas o en entrevistas, que no estoy diciendo que sean malas, está bien, pero muchas veces nos obviamos de muchos datos que realmente una encuesta o una entrevista no nos dice. Hay que envolver al usuario o implicar al usuario en todo el proceso de desarrollo. El usuario es el elemento esencial de todo el proceso. Es un proceso completamente iterativo. Hay que tratar de direccionar la experiencia total, o sea, esa experiencia del usuario, incluir diferentes perspectivas, por eso hablamos de trabajar multidisciplinariamente y con una evaluación centrada en el usuario. Por otro lado, tenemos la técnica de Design Thinking o pensamiento de diseño, que se refiere a un término paraguas que hoy en día se vuelve a utilizar de manera muy fuerte y que tiene que ver con una forma de pensar y trabajar, que trata de combinar el pensamiento crítico con el pensamiento creativo, pensamiento analítico con el pensamiento creativo, ¿sí? O sea, es tratar de buscar un equilibrio entre esos dos componentes fundamentales. Algo de lo que alguna vez Leonardo da Vinci planteaba, ¿no? Tratar de integrar ingeniería y estética, ¿sí? Porque tradicionalmente uno tiene esa precondición o concepción mal dada de que todo lo que es hecho por ingenieros es muy bueno estructuralmente, pero estéticamente muy feo. Y la idea es buscar eso, entonces buscar un equilibrio entre componentes humanos también y tecnología, y cómo empezamos a trabajar desde esa perspectiva. Y por otro lado, hay una técnica que es relativamente reciente, que se llama Value Sensitive Design, que es diseño de tecnología centrada en valores humanos. Es una técnica o un método iterativo desarrollado por Batya Friedman y Peter Canard de la Universidad de Washington. Nosotros con ellos hemos trabajado un par de cosas, donde lo que se quiere es empezar a integrar valores humanos en el proceso de desarrollo. En este proceso, en este modelo de Value Sensitive Design, el aspecto principal es considerar los valores en todo el proceso de desarrollo. O sea, así como cuando nosotros diseñamos software y partimos de requerimientos de diseño, ¿okay? Ahora los valores también deberían ser un requerimiento. Entonces, los valores pueden ser expresados, lo que se plantea en este método es que esos valores pueden ser expresados e integrados en un componente tecnológico y ver cómo eso puede afectar de alguna manera. Y lo voy a colocar con un ejemplo, miren. Imaginemos que nos contratan a desarrollar una herramienta tecnológica para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje para niños con problemas de lectoescritura, niños entre 7 y 8 años, por ejemplo, ¿vale? Listo, ese es el problema. Recurrimos a los futuros desarrolladores de tecnología y los desarrolladores de tecnología, claro, van a desarrollar una aplicación que sea súper entretenida para lograr que los niños se enganchen con la aplicación y logren a través de ese juego, porque va a ser un juego, posiblemente mejorar sus procesos de lectoescritura. Y entonces recurren a estrategias conocidas como estrategias de gamificación, que son estas estrategias de colocar, de ludificar algo que no ha sido pensado de forma lúdica. Se diseña y listo. Se desarrolla el juego, muy bonito, perfecto. O sea, se logra el objetivo de que realmente los niños se enganchen y puedan mejorar su proceso de enseñanza-aprendizaje en el tema de la lectoescritura. Hasta ahí está bien. Sin embargo,
quizá el juego estaba tan bien diseñado que produjo un problema más grave aún, que era el tema de la adicción. O sea, el juego era tan bien diseñado que el niño empezó a jugar tanto que se volvió adicto al juego. Entonces, logramos solucionar un problema que era el mejorar el proceso de lectoescritura, pero nos apareció un problema mucho más grande que la adicción. ¿En qué momento nosotros como desarrolladores de tecnología pudimos, porque lo habíamos podido hacer, controlar esa variable? Si yo no la coloqué como un proceso de diseño. ¿Sí? ¿En qué momento, por ejemplo, conceptos de privacidad? Porque, es decir, yo necesito posiblemente de la aplicación muchos datos de los usuarios para poder modelar el comportamiento del usuario, diseñar un agente inteligente para que permita interactuar con el niño y en esta interacción, en esta comunicación, se logre una mejor interacción. Sin embargo, estoy capturando muchos datos de la persona y estoy definiendo un perfil del usuario, estoy haciendo un perfilamiento del usuario. Y esos datos que estoy guardando posiblemente puedan ser utilizados para otro fin diferente. ¿En qué momento como usuario tuve control de eso? No lo tuve. ¿En qué momento como diseñador y como desarrollador pude haber definido una variable que dijera esto puede ser público y esto no? Entonces, un poco este modelo trata de integrar estos componentes. Y parte del hecho de que tradicionalmente como ingenieros, como desarrolladores de tecnología, partimos siempre de requerimientos de diseño, es nuestro punto de partida. En este modelo lo que ellos plantean es que deberíamos irnos más arriba, ¿ok? Deberíamos ver las normas y los valores y desde ahí empezar a diseñar. Es una percepción un poco diferente, pero empieza a tener unos aspectos bien interesantes. Entonces, lo que hemos venido trabajando nosotros es integrar estos tres componentes en un modelo de desarrollo clásico de análisis e investigación, organización, diseño y evaluación que integre estos componentes que voy a explicar un poco. Entonces, el modelo plantea tres etapas esenciales, que son la primera, una etapa de inspiración, cuando hablamos de entender al usuario y comprender al usuario. La segunda etapa de ideación, de idear esa solución, basada en técnicas de creatividad. Y la última etapa en técnicas de implementación o en un modelo de implementación basado en técnicas de prototipado. Yo voy a empezar con la primera, con la inspiración. Entonces, volvemos a una de las diapositivas primeras de la presentación, cuando yo hablaba de que muchas veces no conocíamos al usuario. No conocemos al usuario porque cuando empezamos a diseñar, que es lo que se denomina el useware, entender al usuario, el usuario es un cúmulo de aspectos que tiene que ver con aspectos cognitivos, aspectos culturales, aspectos de valores. Quizá lo que a Muriel le interese, posiblemente a Santiago no le interese, por muchas variables. Y entonces muchas veces diseñamos o desarrollamos una tecnología que es única y toda la gente tiene que adaptarse a esto. Y la idea ahora es por el contrario, la tecnología tiene que adaptarse a las personas, a las necesidades de las personas, a los gustos, a las características. Miren, estamos con el tema, el ingeniero Aparicio lo mencionaba, bueno, con este tema de la pandemia, y de un momento a otro pasamos de un modelo de educación presencial a un modelo de educación, yo no lo llamo virtual, lo llamo educación en emergencia. Y nos colocan una cantidad de plataformas, Zoom, Meet, Skype, WhatsApp, cualquier plataforma de estas. Y se colocó ahí pensando que esto era la solución a todo el problema. Y no, hay aspectos culturales muy complejos ahí, hay aspectos de confinamiento muy complejos que eso no funcionan, hay aspectos básicos de infraestructura tecnológica que hacen que eso no funcione. O sea, la tecnología es una variable importante dentro de la ecuación, pero no es la única. Entonces hay que entender al usuario en todo este modelo, el modelo cognitivo, el modelo cultural, el modelo de los valores. Entonces, como les decía, tradicionalmente como desarrolladores de tecnología, lo que hacemos es un modelo más de conocer al usuario más que comprender. Hacemos algo como conocer al usuario, hacemos entrevistas, pues está bien, no estoy diciendo que sean malas, que permiten identificar datos como sexo, género, o sea, género, edad, posición económica, de alguna manera, algunas características que yo puedo obtener de algunas entrevistas o algunas encuestas para lograr un perfilamiento del usuario. Sin embargo, aspectos más internos de comprensión del usuario, como por ejemplo problemas, retos, preocupaciones, necesidades, deseos, muchas veces no son no son entendidas, no son obtenidas a través de estos instrumentos. Y hay un gran problema cuando trabajamos con los usuarios, y es que muchas veces el usuario no sabe qué es lo que quiere.
Henry Ford tenía una frase muy interesante que decía, si le hubiera preguntado a mis clientes qué necesitaban, seguramente hubieran dicho un caballo más rápido. O sea que lo que hoy tendríamos sería caballos más rápidos. Y ahí viene la labor del desarrollador, de imaginarse ideas que posiblemente no estaban aquí en este momento. Y ese es el gran reto, ¿no? Por eso ahí parte toda esta iniciativa. Adicionalmente, como dice Margaret Mead, con el tema de las encuestas, es que lo que la gente dice, lo que la gente hace y lo que la gente dice que hace son cosas completamente distintas. Yo puedo decir que sé manejar Meet, yo puedo decir que sé manejar todas estas plataformas, yo puedo decir que sé manejar Classroom como plataforma de Google. Una cosa es decirla y otra cosa es realmente experimentar y saber si la puedo utilizar. ¿Ok? Entonces, las encuestas lastimosamente adolecen de ese componente. Y entonces partimos de una suposición errónea y obviamente sobre eso diseñamos. Y claro, la base que está mal construida. Y el tema aquí, lo que se quiere entonces en este modelo de alguna forma es lograr esta empatía. Hoy se habla mucho de esto. Lograr empatía entre el desarrollador y el cliente. ¿Pero qué es la empatía? La empatía es la capacidad de colocarse en los pies de los demás y comprender, eso es muy complejo, comprender necesidades, puntos de vista, inquietudes, experiencia y el contexto de su vida en general. Entonces no solamente es como estamos observando en esa figura de un número de que uno lo ve con 6 y el otro lo ve como 9, no solo es eso, sino llegar a algo más profundo. Como dice la frase ahí, yo sé exactamente cómo te sientes. Si yo como desarrollador sé cómo se siente Matías, por ejemplo, ¿sí? Y cuál es la sensación que tiene Matías al interactuar con Meet o con Google Classroom, ¿sí? Y sé cómo se puede frustrar de alguna forma al utilizar estas plataformas, puedo mejorar el proceso de interacción. Y esa usabilidad va a mejorar, pero solamente si yo logro entender y comprender el usuario desde esa perspectiva. Es colocarse en los zapatos de las otras personas, aspectos que muchas veces nosotros como desarrolladores no lo hacemos. Afortunadamente, hay una serie de técnicas que nos pueden ayudar. Y hay muchas. Esta es una técnica que nosotros utilizamos, se llama la técnica persona. La técnica persona es una técnica que nos ayuda a identificar estas características, no solo cuantitativas, sino cualitativas de una persona, ¿ok? de un usuario. Y nos acerca un poco más a esto que tenemos. Y así como esa, existen muchas más, hay muchísimas. Por ejemplo, etnografía de video, entrevista etnográfica. Nosotros utilizamos mucho en mis cursos esta técnica que se llama un día en la vida de. Y un día en la vida de es que cuando están mis alumnos desarrollando alguna solución tecnológica, yo los coloco siempre a que vivan un día como el cliente. ¿Ok? Es lo que más o menos hacen los actores, ¿no? Un actor, si quieres interpretar un personaje, lo que hace es, entiende el contexto, va a vivir como ese posible personaje, y desde esa perspectiva logra entender, permear sus necesidades. Lo mismo hacemos acá. Entonces yo como desarrollador, como desarrollador de tecnología, quiero hacer una aplicación para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de niños de 7, 8 años. Y si yo no sé cómo los niños de 7, 8 años perciben, entienden, comprenden y aprenden, pues difícilmente lo que yo voy a diseñar funciona. Y ese es un gran problema muchas veces de nosotros como tecnólogos, ¿no? Que estamos más allá. Técnicas como la que les mencionaba, el perfil personas, el Empathy Map, el mapa de empatía también es una técnica muy interesante, Focus Group. O sea, tenemos muchos instrumentos que nos pueden servir. Vale. Ese es el primer gran punto de partida. El segundo elemento es la ideación, que tiene que ver con la creatividad, que es otro de los aspectos que he visto en muchos programas académicos en el ámbito de informática, computación, sistemas o afines, que hemos revisado, y es que este componente se pierde, se ha perdido. No se nos enseña a ser creativos, no se nos enseñan técnicas de creatividad. En las estructuras curriculares uno empieza a ver, ¿y dónde se trabaja esto? ¿Okay? La creatividad no es un curso de decir, la creatividad es tal cosa, o sea, se puede aprender a través de ejercitación de técnicas. Porque el problema es que con el tema de la creatividad, y con el tema otra vez que hemos mencionado, en no entender al usuario, es que muchas veces cuando diseñamos para el usuario promedio y no diseñamos para cada una de las personas. Me explico. Voy a construir o diseñar un auto, un coche, un carro,
y he identificado 3 tipos de usuarios. El usuario que le gustan los coches, las camionetas azules, a los que le gustan los convertibles negros y a los que le gustan las 4x4 rojas. Y tradicionalmente como diseñadores lo que hacemos es un promedio ponderado de esos 3 y está la figura que hay arriba, ¿ok? Que es un carro, un coche, un auto que al final no le va a gustar a ninguno de los 3, cuando deberíamos hacer lo de abajo, es decir, 3 tipos de aplicaciones o 3 tipos de productos. Entonces, y aquí viene el concepto de creatividad, de cómo diseñamos soluciones realmente innovadoras. Y hay cosas que uno puede empezar a practicar y aprender un poco. Porque la creatividad es lograr colocar a nuestra imaginación en funcionamiento permanente. Y parto de 2 frases muy interesantes de Albert Einstein. Albert Einstein tenía una frase muy interesante que decía, si solo tuviese 1 hora para resolver un problema, emplearía 55 minutos pensando en el problema y 5 minutos en las soluciones. Lastimosamente, muchas veces nosotros como desarrolladores, cuando nos están hablando del problema, ya estamos pensando en la solución. Estamos pensando en la estructura de datos que vamos a utilizar. Pero si ni siquiera sabemos el problema, no conocemos el problema. O quizá, como decía ese gran filósofo Ricardo Arjona, el problema es el problema, porque no sabemos si hay un problema todavía, ¿ok? Y estamos inventando un problema o estamos inventando una solución a un problema que ni siquiera existía. Entonces, nos llenamos hoy en día de apps, una gran cantidad de, yo lo llamo chatarra o basura tecnológica, que al final, ¿para qué? ¿Para qué hacer algo que lo hacíamos elemental? Y otra frase súper interesante, que esto al menos sí lo trabajamos mucho nosotros en los cursos, es, si uno le pide a una persona, lo decía Albert Einstein, si le pide a una persona que encuentre una aguja en un pajar, el 99% de la gente, ¿cuándo termina su tarea? Cuando encuentra la aguja. Perfecto, encontré una solución a ese problema. Albert Einstein decía que él terminaría su actividad cuando encontrase todas las agujas posibles del pajar. ¿A qué voy con esto? Posiblemente la tercera solución era la mejor. Pero yo paré cuando encontré una solución al problema. Entonces hay una serie de técnicas que uno puede empezar a trabajar acá que pueden ayudarnos. Y en esto, nosotros también trabajamos algo en temas de sistemas colaborativos, técnicas que permiten idear, brainstorming, que permiten diverger, o sea, muy importante que la gente empiece a pensar en nuevas ideas, crear opciones y después converger, escoger opciones, ¿sí? Y existen herramientas, voy a mencionar algunas de ellas, que nos ayudan a que este proceso sea un poco más efectivo. Hay un libro muy interesante que se llama Gamestorming, todos los que les guste trabajar con juegos, por ejemplo, plantea una serie de estrategias, de dinámicas para ayudar a construir esos juegos, ¿ok? Herramientas que ayudan a inducir esa innovación y a facilitar ese pensamiento de diseño. La gente de Value Sensitive Design, de diseño centrado en valores, utiliza unas técnicas muy interesantes basadas en tarjetas, donde lo que se hace es, yo tengo una solución, estoy planteando una solución, empiezo a plantear nuevos retos. Retos como, por ejemplo, bueno, voy a diseñar esta aplicación, como les decía, una aplicación para niños que tienen problemas de lectoescritura. Perfecto. Esos son los stakeholders directos. Sin embargo, hay un gran problema y es que muchas veces no pensamos en los stakeholders indirectos. Los que de una u otra forma se van a ver afectados por el uso de esa tecnología. No van a ser los, digamos, no son los niños, pero pueden ser los padres de estos niños o los, qué sé yo, si son niños con necesidades especiales, las personas que están en la fundación que trabajan con ellos. Y por el mal diseño de la aplicación puede ser que también a ellos los afecte. Y muchas veces como desarrolladores no pensamos en los stakeholders indirectos. Y empezamos a cambiar cosas. ¿Qué pasa ahora si yo, por ejemplo, esta aplicación la pensé para niños de 7 a 8 años en el contexto colombiano? Ahora, si yo lo llevo a Argentina, ¿será que me funciona? Entonces empiezo a pensar, ¿sí?, para generar nuevas ideas, ¿qué pasaría si? Para ver si mi solución puede adaptarse a nuevos modelos. Es un poco cambiar la forma de pensamiento. Esta técnica nosotros la utilizamos mucho, se llama seed cards. Seed cards tiene un conjunto son tarjetas, todo esto es basado en tarjetas, donde plantean nuevos retos. Y una de las técnicas que utiliza seed cards es lo que se llama 99 ideas. Entonces, por ejemplo, yo a mis alumnos cuando van a presentar una solución a un proyecto, yo no les pido una solución. Seed cards te pide 99, bueno, tampoco 99 porque sería imposible, pero sí al menos le pido 3 soluciones alternas. Ya pensar en 3 alternativas de solución, eso empieza a que el cerebro empiece a funcionar diferente.
Ya no una, tres. Tres soluciones que, o sea, tres cosas que solucionen ese problema que estás haciendo. Tres. Y empieza a pensar así y esto empieza a generar, es una maquinita en el cerebro. Técnicas de diseño participativo basado en post-it, ¿sí? Que es como, por ejemplo, vamos a hacer una solución y ojalá todos participen colocando sus ideas en el tablero. Técnicas sencillas. Técnicas de diseño contextual, donde es muy importante entender a los usuarios, las tareas, las intenciones y los procesos. Una técnica muy interesante que se llama diseñar para o diseñar con. Tradicionalmente, cuando trabajamos con el usuario, usamos técnicas de diseñar para el usuario, pero no trabajamos con técnicas de diseño con el usuario. Ahora les voy a colocar un par de ejemplos de un par de proyectos que nos ha permitido de alguna forma enriquecer lo que hemos venido trabajando gracias a trabajar con los usuarios, o sea, involucrar a los usuarios en todo el proceso. La planeación de escenarios, que es tratar de pensar, si tenemos una solución, estamos queriendo crear una solución que no tenemos en este momento. Imaginemos cómo va a ser esa solución en el futuro y cómo el usuario puede interactuar con esa solución, para tratar de empezar a predecir comportamientos del usuario y tratar de entender si esa experiencia del usuario va a ser rica o no, para tratar de predecir si el usuario al final va a utilizar o no nuestro producto, ¿vale? Y la última etapa de todo esto es la etapa de implementación, a través de técnicas de prototipado, que son muy simples, pero ver cómo el prototipado es muy importante aquí. Porque el prototipado nos permite, está diseñado para comunicar, entender y explorar qué podría significar y cómo interactuar con el producto, servicio, proceso o sistema que se está diseñando, ¿vale? Entonces, es muy importante acá que muchas veces, como no conocemos el modelo mental del usuario, es a través de esos prototipos que podemos empezar a percibir y entender, ah, mire, Federico, ya entiendo por qué Federico siempre que hace una búsqueda utiliza esta secuencia o este algoritmo, este proceso. Y la única forma de entenderlo es interactuando con Federico, no hay otra manera, ¿ok? Y es a través de prototipos que yo puedo empezar a entender esto. Buscamos representar conceptos que permitan comunicarlo y entenderlo de mejor forma para tratar de desarrollar tecnología más adecuada. Entonces, es muy importante aquí, como para ir ya cerrando y empezar a tratar, si al final podemos generar un debate, que es lo más constructivo, es que debemos dejar de centrarnos solo en qué necesita nuestro usuario, solo en qué, y en entender por qué lo necesita. Y eso es muy diferente. Preguntar, ¿por qué necesitamos eso? Más que qué necesita, es por qué lo necesita. ¿Qué lleva a que usted necesite hacer esto? ¿Sí? Y sobre todo, entender cómo nuestra solución puede generar valor para nuestro cliente. Porque es exactamente lo mismo que venía haciendo. ¿Para qué? ¿Para qué hacemos esto? ¿Para qué hacer esta app si el método que utilizaba tradicionalmente sin uso de la tecnología servía? ¿Cuál es el valor agregado a esto? Y sobre todo, ¿perdón?, que permita mejorar la satisfacción. Yo voy a contarles un par de experiencias y de ejemplos utilizando todas estas técnicas que hemos venido trabajando. Uno de los proyectos que hemos trabajado es el desarrollo de tecnología para niños con necesidades especiales, específicamente niños con problemas auditivos o niños sordos o niños que después de un implante coclear ya pueden escuchar algo, para mejorar todo su proceso de lectoescritura. Entonces, trabajamos con estrategias colaborativas y estrategias lúdicas, es decir, diseño de juegos, de alguna manera, que permitiera que a través de esos juegos ellos pudieran aprender un concepto. Cuando empezamos a diseñar los primeros juegos con ellos, trabajábamos obviamente con diseñadores, con los pedagogos, con todo el equipo de trabajo de ellos, y empezamos a encontrar cosas súper interesantes. Primero, en esta técnica que se llama Drawing Intervention, lo que hacemos ahí es que los niños, ellos nos ayudan a crear los personajes del juego. Son ellos los que crean sus personajes. De tal manera que obviamente cuando ellos crean sus personajes, los caracteres, y esos personajes después nosotros los pasamos a un diseñador gráfico para que les mejore un poco algunas cosas, los niños después se ven reflejados en esos personajes. Al verse reflejado en el personaje, ¿qué pasa con el niño? ¿Qué pasa con el usuario? La interfaz se vuelve transparente. Es una de las primeras cosas que decía Donald Norman, que es uno de los grandes gurús en el tema de interacción humano-computador. Las interfaces deben ser completamente transparentes.
Cuando la tecnología sea natural, sea casi que algo obvio, entre comillas, funciona mucho mejor. Entonces, este tipo de cosas nos permite ayudar a esto. Y Direct Observation es observar al usuario interactuando con el producto y tomar nota de, mire, ¿qué pasa? La ventaja es que existen muchas herramientas también que nos permiten ayudar a observar, porque claro, yo como observador puedo entender algunas cosas y puedo de alguna forma percibir que si el usuario parpadeó, entonces es que no estaba a gusto, o si el usuario colocó la mano sobre el mentón, es que estaba aburrido, qué sé yo, esa interpretación. Pero entonces ya existen muchas herramientas que me permiten ayudarme a interpretar esos datos, ¿ok? Hacer técnicas de eye tracking, hacer un seguimiento en el ojo, por ejemplo, para observar dónde las personas miran y de acuerdo a eso diseñar cosas. Coloco un ejemplo, hago un paréntesis en esto. Existen muchos lineamientos de diseño que nos dan recomendaciones de qué debería hacer cuando yo diseño interfaces para ciertas personas. Tradicionalmente, por ejemplo, en los buscadores, se plantea que en nuestro modelo occidental, ¿sí?, el buscar en qué parte está, en la parte superior izquierda o derecha, dependiendo de donde lo tengamos, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque se ha hecho un estudio de que ahí es el punto focal, el punto de referencia que nosotros como latinoamericanos o como cultura occidental observamos de primera instancia. Entonces, por eso en un buscador el buscar aparece en esa parte. Es un lineamiento de diseño. Cuando estábamos trabajando con niños con síndrome de Down, un proyecto que estábamos haciendo un buscador para los niños con síndrome de Down, habíamos colocado el buscar en la parte superior y veíamos que los niños no hacían la búsqueda de manera efectiva. Y el problema radica que los niños con síndrome de Down, el punto focal, ¿cuál es? El centro. Y eso se observa a través de técnicas de eye tracking, donde podíamos observar cuál era el punto de referencia. Entonces, teniendo esta tecnología inmersa, obviamente nos va a permitir a nosotros ayudarnos y construir soluciones mucho más claras. Miren, estos son algunos de los diseños de los caracteres que hicieron los niños. Y algo muy particular, no sé si se logra ver bien, es que los niños hicieron, y cuando dibujaron a los personajes, los dibujaron con unas características muy específicas, y eran orejas muy grandes y ojos muy grandes. Lo de ojos es entendible porque se vuelve el canal de comunicación más efectivo, pero tradicionalmente lo de las orejas uno tendería a pensar que los niños sordos tenderían a no colocar la oreja porque podría ser un símbolo de discriminación o cosas de ese estilo. Y no, para ellos son muy conscientes de que esa es su falencia, entre comillas, y lo colocan más grande porque se identifican con esto. ¿Okay? Y esto lo logramos entender fue a través de técnicas de trabajo con los usuarios, con ellos mismos. Entonces ellos se representaban ahí y fue mucho más fácil. Ahora, por ejemplo, es otro proyecto que estamos trabajando con adultos mayores en el tema de algo que se denomina el envejecimiento activo, y es que, digamos, la idea es que las personas cuando llegan a cierta edad, pues empiezan a tener problemas no solo cognitivos, sino problemas físicos. Entonces, la idea es que esos últimos años sean interesantes, sean entretenidos. Entonces, estamos desarrollando lo que hemos llamado un ecosistema digital, lo llamamos así, un proyecto que tenemos con algunos profesores de España. Es un ecosistema digital donde lo que queremos es apoyar el proceso de envejecimiento activo de manera más interesante. Entonces empezamos a interactuar con esta plataforma que se llama Alexa, que lo han visto, con este componente Alexa. Y lo primero que hicimos fue tratar de evaluar el grado de satisfacción de la tecnología. Este ejercicio lo hicimos en una región al sur de Colombia, ya en el límite con Ecuador, para ver el grado de aceptación. Hay muchos instrumentos para medir el nivel de aceptación tecnológica, pero nosotros quisimos ir un poco más allá y era interactuando con ellos de manera mucho más natural. Y encontramos que si bien Alexa ofrecía una serie de cosas interesantes, porque Alexa brinda skills que uno puede programar y bueno, y uno a través de Alexa puede hacer programación de algunas actividades, y todavía era como muy lejano. Entonces, ¿qué empezamos a hacer con Alexa? Mire, estas personas del sur de Colombia tienen una forma muy particular de hablar y tienen la comida típica de ellos es el cuy o curi, no sé si lo han visto, que es este ratoncito, y es muy característico de la comunidad. Entonces, lo que hicimos nosotros hicimos un tuning de Alexa, lo llamamos cuy Alexa, y es que sobre Alexa incorporamos un cuy, de tal manera que el que les habla es el cuy. El tono de voz es el tono de voz de la gente del sur.
y se logró de esta perspectiva un mejoramiento en la interacción, se le volvió más natural. Volvemos al tema de que la interfaz debe ser lo más natural posible. Y nos ha funcionado, y esto lo entendimos fue fruto de la interacción con ellos. Para ir cerrando un poco todo esto, es muy importante entender de que el proceso de desarrollo es un proceso complejo, pero y donde lo fundamental es las personas, los seres humanos. Entonces hay que concentrarse en los seres humanos, hay que observarlos mucho, sensibilizarse a los problemas de los seres humanos, generando empatía. Hay que ser práctico, concreto, hay que nutrirse de conocimiento, la teoría nos da, pero no solo es el único elemento o la única fuente de información. O sea, hay otras fuentes de información. Y hay que atreverse a experimentar, atreverse a ser diseñadores. Miren, un problema que adolecemos también en muchos de nuestros escenarios académicos es que hoy en día a los estudiantes les estamos pidiendo perfección en las cosas. Y no los dejamos salir al campo de juego a que se ensucien, a que jueguen, a que experimenten. No hay que buscar resultados perfectos, hay que experimentar. En el proceso de experimentación permanente podemos llegar a resultados perfectos. Y lo coloco con un ejemplo. Si ustedes piensan en Leonardo da Vinci, uno le pregunta a la gente, bueno, ¿qué piensa de Leonardo da Vinci? Tradicionalmente, lo primero que dice la gente es que era un genio. ¿Ok? Sí, pero ¿cuántas veces nos han contado que Leonardo da Vinci era disléxico? O sea, tenía una cantidad de problemas. Pero nunca nos contaban eso, porque siempre nos cuentan los casos de éxito, no los casos de fracaso. Y adicionalmente, cuando Leonardo da Vinci sacó esa gran obra maestra, ¿ok? ¿Sí? Y fue después de una cantidad de fracasos, fracaso tras fracaso. O sea, lo que quiero mostrar aquí es que es a través de esta experimentación continua que podemos lograr éxito. Otro ejemplo, miren, yéndonos más a la parte tecnológica. Un juego como Angry Birds, creo que todos jugaron en algún momento este jueguito. Recuerdo que ellos, se los invitó a una charla, estuvimos observando la charla, cuando empezó porque todo el mundo entraba en ahora de que vamos a hacer juegos porque nos vamos a volver millonarios y el futuro son los juegos y todo el mundo haciendo juegos. Y los invitaron a que ellos contaran su experiencia del juego Angry Birds. Y ellos lo que empezaron a contar es los casos de fracaso. ¿Vieron? Antes de sacar en Angry Birds, o sea, la primera versión de Angry Birds que funcionó, fueron 10 años de errores. Como decía Alva Edison, creo, no he fallado, no he encontrado 10.000 formas de no hacer las cosas. Y creo que eso es súper importante. Hay que enseñar también a que tenemos que equivocarnos, porque de la equivocación aprendemos. Entonces, este es un proceso. Entonces, claro, pensamos de que la primera aplicación que vamos a hacer sea perfecta y funcione y que ya la coloquemos en el Google Play o en el Play Store y que todo el mundo la empiece a utilizar. ¿Cuántas de esas son así? La realidad muchas veces no es esto. Entonces hay que empezar a experimentar. Esto es un juego, pero es un juego serio. Concédete la libertad de acción y flexibilidad. Hay reglas, claro. Es un juego serio. Hay reglas, pero también uno puede obviar algunas reglas y ser flexible en esto. Tomar los problemas como un desafío para encontrarles una solución creativa, creo que es el elemento esencial de todo esto, ¿sí? Y sobre todo, como decía Edgar Morin, es que hay que aprender a navegar en el océano de las incertidumbres a través de los archipiélagos de las certezas. O sea, estamos en un momento muy complejo, ¿sí? Como humanidad, pero vamos a salir de esto y al final vamos a decir, me preguntaba cuándo te darías cuenta que hay muchos más escalones y hay muchas más cosas. Y sobre todo porque tenemos una responsabilidad como desarrolladores de tecnología y como pedagogos también, y es que hay una humanidad que viene acá, ¿okay? Que va a hacer uso de todo el desarrollo tecnológico que nosotros hagamos. Y lo que queremos es que la tecnología que hagamos, obviamente, beneficie la calidad de vida de las personas, que ese es el objetivo de la tecnología, para ellos y también para los que ya están en la última etapa de alguna manera. ¿Okay? No debemos defraudarlo. Entonces hay un gran reto aquí de cómo empezamos a incorporar estos componentes, porque todo el tema no solo es tecnológico, el tema es integral, es tener una visión holística que permita desarrollar tecnología centrada en las personas. Y pues con esto termino un poco recordando algunas cosas que yo le había comentado ya a Muriel. Tenemos una red que se llama HCI Colab. Esta es una red que hemos creado hace unos 5 años con algunos profesores de algunas universidades, ahora se han incorporado empresarios también. Es una red libre, o sea, no tiene
sin ánimo de lucro. Lo que queremos ahí es que nos encontremos personas que estén trabajando en este tema y cuenten sus experiencias y aprendamos. Dentro de esta red, que yo le decía a Muriel también, pues invitar a la universidad que sea parte de la red, bienvenidos, o sea, eso no cuesta nada, o sea, no tenemos nada. Pero sí las ventajas es que primero tenemos unos webinars desde el año 2019, o sea, el año anterior y lo que va este año. El último jueves de cada mes organizamos 2 webinars, 2 charlas, donde invitamos a personas de diferentes partes de Iberoamérica, ¿okay?, a que nos cuenten sus experiencias en temas de interacción humano-computador. ¿Y por qué Iberoamérica? Porque también queremos tener recursos que sean en idioma español, porque hay mucha información en inglés, pero no en nuestro idioma. Y obviamente el contexto latinoamericano tiene sus características muy particulares. Claro, yo puedo ver una solución tecnológica en el Japón ideal, pero al final a nuestros países posiblemente no va a ser posible implementarla. Entonces hacemos 2 charlas el último jueves de cada mes, son invitados cordialmente. Tenemos las charlas, estamos en el sitio web, ustedes buscan HCI Lab, están las charlas que ya se han dado. Además, esas charlas se transmiten por YouTube, entonces quedan ahí para que las puedan utilizar. Las hemos colocado a disposición de todos los profesores y de toda la comunidad académica en este momento de la pandemia, para que se utilice como recurso educativo dentro de los cursos de interacción humano-computador. También tenemos una red de videojuegos que se llama VG Colab, que también los podemos invitar. O sea, casi que es el mismo grupo que está trabajando ahí. Y dentro de la red, también aprovecho, organizamos un evento anual. Ya es las 6ª jornadas iberoamericanas de interacción humano-computador. Este año se van a hacer en Arequipa, pero de manera virtual por la situación que estamos viviendo. Y el evento es la próxima semana, ¿ok? Entonces, ahora si quieres, Muriel, me mandas un WhatsApp, te doy el link para que lo compartan con todos ustedes. Hemos logrado que el evento sea gratuito, hasta ahora hay 1000 inscritos. Es la próxima semana, miércoles, jueves y viernes. Y van a haber un conjunto de charlas de todos estos temas, ¿ok? Por ejemplo, yo voy a hablar un poco de las perspectivas de interacción humano-computador en Latinoamérica y las tendencias, algo así. Pero pues hay un grupo de personas, está Tony Granollers, el que les comentaba, que va a hablar de usabilidad y experiencia de usuario, Philippe Palan, que es un francés muy reconocido también, Jaime Muñoz, bueno, hay un conjunto de personas a nivel iberoamericano que están trabajando en el tema. Entonces, la invitación a que pues, se inscriban todos, es gratuito, no hay ningún problema, y pues puedan, yo creo que mañana sale el programa, o el lunes sale salir el programa oficial, para que puedan ver qué charla les puede interesar. Aquí en Colombia tenemos una red también que se llama Cafeteros, que es una red auspiciada por ACM SICAI, que es este gran entorno mundial. Y pues hemos creado un grupo que se llama Cafeteros, que estamos trabajando en temas de interacción humano-computador, más al contexto colombiano, que pues hay características muy propias. Hacemos también una serie de webinars eventualmente. Bueno, ese es mi sitio web, que está desactualizado, no es usable, es parte del proceso, pero bueno. Y pues la invitación, y ese es mi correo, entonces cualquier cosa que pueda compartirles con mucho gusto. La invitación es que nos unamos, porque por eso cuando Muriel me dijo, pues me pareció encantador, porque el saber que hay gente que está trabajando en este tema y que le interesa, pues la única manera realmente de poder salir adelante es haciendo redes de cooperación y de compartir información. Y entre todos, o sea, hay un grupo de personas que empiezan a generar cosas muy interesantes y poder tener espacios donde podamos interactuar, pues es muy gratificante. Este evento que les digo que comenzó, porque lo empezamos a organizar fue en mi ciudad, en las primeras, segundas, terceras y cuartas jornadas, ¿sí? Fueron organizadas acá. El año pasado se organizó ya en México, este año en Perú, el próximo año es en Brasil y el 2023 es en Cuba. Entonces empezamos a ver cómo esto empieza a crecer. Y sería genial, por ejemplo, que en el 2024 fuera ustedes como organizadores del evento y dar todo el apoyo como red. Y creo que es la forma de poder empezar a interactuar e integrarnos de manera más activa, ¿vale? Entonces, pues más o menos había dicho que era 1 hora justamente, de 1 hora. Entonces, pues quedo a la expectativa de si hay comentarios, preguntas, sugerencias. Y yo la charla se la mandaré a Muriel también para que quede disponible sin ningún problema, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias, César. Sí, hay algunas preguntas que te las voy a ir haciendo, así las voy haciendo en orden. No sé qué.
Preguntan qué roles están empezando a tomar mayor protagonismo en los proyectos. Esto para entender esos proyectos, qué genera más adicción en los usuarios, qué datos son más sensibles y cuáles no, para ayudar a discernir en esto. Se llama el diseñador de la interacción, ¿ok? Pues ya tenemos dentro del desarrollador de tecnología, del desarrollador de software, llamémoslo así, el diseñador de la interacción, que incluso hoy en día se llama el ingeniero de factores humanos, así se conoce realmente, que tiene que ver justamente con el entender esta perspectiva del ser humano y cómo lo trabajamos. Y algo muy importante es que se empieza a trabajar multidisciplinarmente. Miren, la gente de Facebook, creo, ¿sí? Tiene como el CEO, como el gran desarrollador, o el gran líder de equipos a un antropólogo. Y tiene sentido, porque Facebook es una red social. ¿Sí? Es un sociólogo, perdón. Y entonces, claro, tiene mucho sentido. Entonces empieza a trabajar en eso. Y esto está llevando a un tema muy importante y es a una transformación en la currícula de nuestros programas tecnológicos. Ya empezar a verlos mucho más integrales, ¿sí? Sobre todo empezar a verlos, o sea, trabajando con sociólogos, con antropólogos. Voy a colocar una anécdota. Yo no puedo quedar aquí hablando 50 horas de esto, porque esto me fascina además. Nosotros, en la región donde estamos, hay muchas comunidades indígenas. Entonces, en algún momento estábamos desarrollando una solución tecnológica que pudiera ayudar a que las comunidades indígenas pudieran empezar a vender sus productos, una plataforma de e-commerce, pero no queríamos desarraigarlos de su cultura, es decir, era algo que fuera más cercano a su modelo mental y que pudieran utilizar la tecnología. Interesante, lo hicimos, bueno, trabajamos. En un momento determinado, ellos tienen su propia lengua, su propio modelo de comunicación, su propia lengua. Entonces, invitamos a unos lingüistas que nos ayudaran a tratar de encontrar una traducción a la palabra login y password, ¿ok? Palabra que en su jerga no la conocen, pero si no había, a ver si había algún símbolo, alguna gráfica que pudiera representar el concepto. Y no lo había. ¿Y saben por qué? Porque para esta comunidad el concepto de propiedad privada no existe. Si no existe el concepto de propiedad privada, ¿cómo le pides login y password? Ahí generas el primer bloqueo mental. Y obviamente nosotros no conocíamos ese tema. Entonces, ayudados de los antropólogos y de los lingüistas, pudimos entender esto. O sea, este es un trabajo que hay que hacerlo multidisciplinarmente. Hay que empezar eso se llama el diálogo de saberes. Es lograr esa comunicación intra e inter de todos los equipos de desarrollo. Está tomando, perdón, te digo, mucha fuerza esto de los ingenieros de factores humanos, que es como un elemento fundamental dentro del desarrollo de tecnología, ¿no? No sé si respondí, Muriel. Sí, y te voy haciendo más preguntas que nos van dejando. Otra de las cosas que nos decían y preguntaban era si crees que el diseño centrado en el usuario se puede gestar para grandes empresas, también como para pequeños emprendimientos. Y también relacionado con esa pregunta, qué factores un desarrollador freelance tendría que priorizar para valorar esto en sus diseños también. Qué buena pregunta. Bueno, sonó político porque todas son buenas preguntas, siempre uno dice eso, pero no, pero es muy interesante porque, mire, claro, hay un tema y es que uno cuando empieza a hablar con la gente y sobre todo los freelance o los pequeños emprendedores, que uno empieza a hablarles de este concepto, te dicen, muy bonito, pero a ver, yo necesito salir al mercado ya con mi producto rápido, si no, pues no soy competitivo. Y obviamente aquí se requiere, entonces, si anteriormente yo tenía un presupuesto X, ¿ok? Para poder sacar mi producto, ahora ese presupuesto tengo que incrementarlo porque tengo que agregar un dinero para el usuario, porque claro, el usuario tiene que estar participando en el proceso. Y si el usuario no es parte del proceso de manera activa, es decir, si no lo contratamos, si no le pagamos para hacer los test de evaluación de usabilidad o todo el proceso, pues se me va. Entonces, claro, es complejo. Entonces, siempre aquí nosotros con Tony en algún momento hicimos un artículo con Anthony Granollers que les comentaba, el tema del ROI, retorno a la inversión. ¿En qué momento uno puede empezar a sacar esa inversión? Yo siempre, la sugerencia que les hago es que al principio cuesta y cuesta más, pero de verdad que al final la alta satisfacción es impresionante. Uno de los grandes problemas, ahí había un estudio que decía, por ejemplo, en ingeniería de software, uno de los grandes mitos era creer que el problema terminaba cuando se entregaba la aplicación al cliente.
Y realmente ahí es donde comienzan los problemas. Y hay un estudio que dice cómo, por ejemplo, el tema del help desk, de las llamadas telefónicas al proveedor, porque una vez te entregas tú el producto, como no funciona y porque tiene una pobre usabilidad, el usuario te empieza a llamar. Y ahí empiezan a preguntar, y eso es un costo impresionantemente alto, que muchas veces no se cuantifica, ¿ok? No se tiene cuantificado, y ahí está el gran problema. Entonces la idea es cómo empezamos a lograr esto. Es difícil, pero sí, casi que se vuelve algo innato, de que el usuario debe ser parte, deberíamos de empezar a involucrarlo. Creo que uno puede empezar a partir de pilotos, de pequeños pilotos, con ciertos usuarios y trabajando con ellos de manera muy activa, que permitan lograr esa interacción. Miren, en el juego que nosotros hicimos con los niños, ¿sí? Algo interesante es que, hay otra cosa interesante, es que cuando un usuario es parte del proceso y el usuario ve que esas recomendaciones que te hizo, a ti como desarrollador, tú las tuviste en cuenta, al final genera una fidelidad muy grande en el cliente. Porque yo como usuario digo, oye, mira lo que yo le dije a esta gente, lo consideraron. Entonces, me vuelvo cliente. Eso en software se llama el trust, confianza, ¿no? Genera confianza. Y es un factor, ¿cómo logro confianza? Miren, nosotros con Facebook hace un tiempo, uno de los cursos que hicimos de usabilidad, de que hacíamos evaluación de usabilidad, era, y sí, hace tiempo, cuando salió Facebook, el Facebook latinoamericano era un Facebook más mexicanizado. Entonces hicimos una prueba de usabilidad a Facebook y le mandamos esa información a Zuckerberg. No sé si Zuckerberg nos lo leyó, pero algo muy interesante es cuando vimos la nueva versión y muchas de las cosas que nosotros habíamos colocado aparecían ahí. Obviamente nunca nos dieron los créditos, ni mucho menos, ni siquiera una cuenta gratis o alguna cosa, pero generó fidelidad en el cliente. Y eso es interesante. Esto es un trabajo difícil, ¿ok? Es complejo porque, claro, cuesta al principio, sí cuesta, de verdad. Pero de verdad que al final la alta satisfacción no tiene precio. No se Muriel, sí. Sí, ahí Javier Retamoso quiere hacerte una pregunta y nos pidió si podía formularla a él, así que Claro. Javier, si querés puedes sacarte el micrófono o desabilitarlo. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Sí, habló mucho de la interacción de la máquina con el hombre y yo pensaba desde esa perspectiva que sería bueno incorporarles a la máquina la interpretación de las emociones humanas para que haya una interacción mejor, o que la interacción sea, que la máquina sepa reconocer las emociones humanas para saber por sí misma qué ofrecernos. A eso voy. Por ahí esa es la idea. Gracias, Javier. Justamente uno de los componentes dentro de la interacción humano-computador tiene que ver con el diseño emocional. Y es que lastimosamente muchas de las interfaces que hacíamos parecían como la canción de Shakira, ciegas, sordas y mudas. Porque, claro, no interpretamos, o sea, hay que entender que el ser humano es un ser 100% emocional. Reacciona a emociones, interpreta las emociones y de acuerdo a la emoción actúa. Es lógico. Entonces, claro, muchos de los grandes diseños hoy en día tienen que tener en cuenta eso. Por eso se habla de la experiencia del usuario, Javier. Más que la usabilidad, se habla de la experiencia del usuario y es qué tan bien te sentiste tú al interactuar con el producto. Y eso tiene que ver con ese componente hedónico, con ese componente de las emociones, de evaluar esas emociones. Entonces, si yo logro identificar, por ejemplo, a Javier, ¿qué le gusta? Por eso hablaba de esa técnica personas y de esa técnica el Empathy Map. Si yo logro determinar qué le gusta a Javier, qué le impacta a Javier, qué lo emociona a Javier, puedo empezar a trabajar por ahí y diseñarte algo que te llame la atención. Y si te llama la atención, posiblemente genera el enganche. Mira, en la parte pedagógica se plantea lo siguiente, que si una persona está más motivada, es más propenso al aprendizaje. ¿Sí? Entonces, ¿cómo logramos justamente esa motivación?
Entonces, la idea es esa. Entonces, claro, ya existe hoy un sinnúmero de técnicas, de instrumentos que nos pueden ayudar a interpretar estados emocionales a través de alguna encuesta, cómo me sentí, la técnica Premo, a través de análisis facial, ¿sí? A través de análisis auditivo, a través del texto, por ejemplo, ¿sí? De lo que escribas. O sea, se puede interpretar eso. Yo puedo, basado en esas interpretaciones, identificar patrones de comportamiento que te permitan diseñar una interacción más lógica. Y es lógico, o sea, hoy en día, y gracias por la aclaración, se me olvidó mencionar, Javier, que el diseño de la interacción es necesario incluir ese componente emocional. O sea, eso es como que una piedra esencial en esa base del producto tecnológico. Porque si no, esto no funciona. O sea, y ahí se va mucho. De hecho, hoy en día, hoy en la mañana estuve en una charla que me invitaron por el tema de fake news, de todo este tema de noticias falsas. Y hablábamos de ese componente de que los diseñadores de las plataformas tecnológicas, Google, Facebook y todo este tipo de cosas grandes, apelan a eso, al componente emocional, como herramienta para llamarte la atención y de acuerdo a eso generarte una cantidad de información compleja. Bueno, pero eso es otra charla de otro tema. Pero sí es importante, o sea, las emociones son un factor fundamental en el diseño de interfaces. Y no solo eso, sino también en la evaluación del producto. Miren, cuando nosotros hacíamos evaluación de usabilidad, muchas veces, claro, si yo como evaluador, yo me siento hoy mal o me siento bien, cualquier producto que me llegue, yo lo evalúo bien. Pero si me siento mal, cualquier producto, voy a tener un sesgo. Entonces, claro, porque somos seres humanos los que evaluamos. Entonces, esa evaluación es subjetiva, basada en la parte emocional. Entonces, por eso existen técnicas, se puede hacer equilibrio emocional para que las personas ya no sea una evaluación más objetiva. Hay todo un proceso, de hecho. Pero hoy en día se está trabajando mucho en la parte emocional, en técnicas de interpretación de emociones, en técnicas de diseño de emociones y en técnicas de generación de emociones para que las interfaces sean mucho más acorde a. Miren, para no ir tan lejos, lo que pasa con Sofía, ¿no? Este robot, que ustedes lo han visto, lo que genera. O sea, y lo interesante de Sofía, que empieza a interpretar emociones. O sea, cuando Javier se ríe, ella también se ríe. O sea, te reconoce que es una sonrisa. Y llegamos a un modelo, bueno, esto hay otro, para otra charla, que es todo el tema del futuro, de los robots y todo esto, lo que viene, bueno. Pero ahí va, o sea, es muy importante incluir el componente emocional en el desarrollo de sistemas interactivos. Gracias, Javier. César, el director de la Tecnicatura, nos pidió la palabra. César, puedes sacar el micrófono. Bueno, antes de hacer el comentario, gracias César por la charla. Sabes que toda esta exposición que has hecho, magnífica, me ha hecho recordar épocas de cuando era muchísimo más joven, cuando en estas Latinoamérica recuperábamos también los regímenes democráticos. Yo recuerdo de haberme llegado a mis manos los textos de un filósofo, Krauss, que tenía gran valor de que su teoría era el antropocentrismo, ¿no? Que todo lo que se debía hacer centrado en el hombre. Veo que aquí tenemos también unos factores en común, recuperar esa esencia de pensar centrado en el hombre. Y yo a veces a los chicos cuando doy clases suelo irme muchas veces por las, siendo además un voraz lector de ciencia ficción y de ese rubro también de películas, irme a veces mucho por el tema de las obras que han hecho estos autores, en unos casos fantásticos como Isaac Asimov, por ejemplo, sus leyes de la robótica, que si uno no centra las cuestiones en el hombre, esa distopia que presenta quien escribió Terminator sería factible que uno caiga, ¿no? Que un día la inteligencia de las máquinas descubra que lo mejor para todo el mundo es que el hombre ya no esté más. Y creo que justamente esto es la esencia de tu charla, ¿no? El hombre como presencia permanente y objeto de todo lo que estamos haciendo. Efectivamente, estimado. De hecho, el título que le iba a colocar a la charla al principio era más tecnificando el ser humano o humanizando a la máquina.
porque estamos en eso, y claro, lo que viene es un aspecto complicado, desde toda la teoría de Asimov y todo esto, que plantea la aparición de estos robots que cada vez son más naturales en nuestros escenarios, estos bots, ¿sí? Los bots sociales que de alguna forma se llaman, y cómo empiezan a tener ese comportamiento humano, pero puede llegar a que en algún momento sean más inteligentes, entre comillas, que el ser humano, y hasta dónde llegamos. Y por eso es la importancia de tener al ser humano en todo el proceso, eso es básico. Y nos lleva al repensar justamente de que hay que volver a pensar de que el usuario, la persona que utiliza este producto que yo estoy diseñando, es una persona, con sus bemoles, con sus características muy particulares, y hay que entender en todo el contexto esto. Entonces, quizá lo que es bueno para Javier, posiblemente para ti no es bueno. Es lógico. Cada uno tiene una percepción diferente de las cosas. Y no podemos imponerle el uso de una sola plataforma. Y esto, mire, en este modelo que estamos viviendo ahora, de que ahora todos nos tenemos que unir a usar Zoom, Meet o cualquier cosa de estas plataformas para poder solventar un poco el gran problema de enseñanza-aprendizaje. Pero no todos tienen las mismas capacidades, no solamente cognitivas, sino de percepción de esto. Además, porque muchos de estos productos están diseñados tan mal, ¿sí? Este no tanto, ¿ok? Pero, por ejemplo, Meet tiene un problema muy fuerte en usabilidad en la parte inferior. Nosotros estamos haciendo un estudio de usabilidad de muchas de estas herramientas. El botón de salir y el botón de colgar y el botón de silenciar están tan pegados que la probabilidad de hundir uno y el otro es muy grande. Entonces uno está a veces en la charla y quiere darle silenciar y pum, le di al botón de salir. Y claro, me toca salirme, volver a entrar, todo lo que eso involucra, ¿sí? Toda la percepción, como decía Javier, esa experiencia de usuario, cómo me sentí ahí al utilizar esta plataforma. Yo no quiero volver a usar esa plataforma. O tengo que estar tan pendiente de no darle clic en una y en otra que me olvido de lo que tengo que hacer. Decía Donald Norman también una frase: no quiero concentrar mis tareas en la interfaz, quiero concentrarme en mi tarea. Ese es el objetivo. Si yo estoy pensando en la interfaz, pierdo todo, ¿vale? Bueno, muchas gracias César por tu tiempo, muchas gracias a todos y nos veremos en próximos encuentros. Santiago, vos querías hacer un... No, solo extender la gratitud, agradecer nuevamente, desearles a todos un muy feliz día. Hoy estamos celebrando el Día de la Educación, muchos de nosotros somos educadores, así que saludarlos a todos, agradecer especialmente a la gente de la carrera que posibilitó este encuentro, a César por todos sus conceptos y por dejarnos mucho para seguir pensando y trabajando. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Entonces, Muriel, yo me comprometo a mandarte por el correo la presentación. También te voy a mandar por el WhatsApp el link del evento que tenemos la próxima semana para que lo compartas y la gente se pueda inscribir. ¿Te parece? Sí. Igual ya lo fui compartiendo, que vos ya me lo habías pasado. Ah, vale. Ah, perfecto. Listo. Entonces ya. Eso. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Un último que no dije, César, es que obviamente vamos a hacer los deberes para formar parte de la red. Tu invitación la aceptamos pero gustosamente. Bienvenidos. Vamos a encontrar así. Vale, muchas gracias. Y cuídense, ¿no? Un abrazo muy grande. Hasta luego. Muchas gracias, César. Saludos a Chao. todos. Saludos.